Bueno, hoy no vamos a tener el estudio de Hechos porque falta un montón de gente y hoy nos hubiera tocado terminar la primera parte del estudio de Hechos. Y entonces, no queremos que los hermanos se queden ahí rezagados con eso. Si Dios lo permite, el próximo miércoles damos esa lección que falta o la mitad de esa lección y ya concluiríamos con eh, el libro de Hechos. Bueno, el hermano Dani hoy no está, él está agotado, hermanos. Él me llamó y me dijo que quería descansar. Yo le dije, sí, vaya, porque pasó toda la noche en el hospital y parte del día. Entonces, él va en las noches, Cindy va en los días, gracias a Dios, porque les habían dicho que no podían estar con Pablo esas primeras 3 semanas, un mes. Y cuando llegaron les dijeron otra cosa, les dijeron, ¿quién se va a quedar? Y Dani dijo, pues nos dijeron que no podíamos. No dice, no solo pueden, sino que deben, porque es un menor de edad. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Bueno, no importa, hagámosle caso a ese, sí. Y es todo un protocolo enorme el que para poder meterse ahí, pero están con Pablo todo el día, ahí a la par, hermanos. ¿Ah? Ayer hasta estuvieron viendo el partido. ¿Ah? Porque Pablito está con internet, hermanos, y Pablito está con todo para que él no se aburra, hermanos, muchachos, muchachito se aburre. Pero ahí están los hermanos y gracias al Señor. Entonces el hermano Ani está descansando, claro que sí. Y sigamos orando por todos los hermanos que están en esta situación. La hermana Ana Chacón, yo les mencioné a ustedes en un WhatsApp, la hermana, ella tiene un tumor, le van a aplicar quimioterapia y pastillas. Va a tener que tomar pastillas creo que por 3, 4 años. Estemos orando para que la hermana siga. Ella se ve bien, se oye bien. Ahora en diciembre estuvo haciendo tamales para acá, tamales para allá. Pero hermanos, hay que orar por la hermana, Ana Chacón, ¿verdad? Ya le comuniqué también a los hermanos del Faro, al hermano Pastrana y a este otro hermano, Pedro, que la iglesia les va a sostener muy agradecidos, hermanos, los tres. Muy, muy agradecidos con la iglesia porque pues hacer la obra es duro, hermanos, es duro. Y cuando no hay dinero es más duro, ¿verdad? Pero los hermanos están muy agradecidos y bueno, cumplamos con esa parte. Bueno, hermanos, yo quisiera referir esta noche muy rápido a un tema que yo estuve estudiando con los jóvenes ahora en la competencia. Y nosotros estuvimos hablando de algunas crisis que pasan los hijos de Dios. Eh, hay algunas crisis que vienen a la vida, en toda la vida cristiana, dependiendo de lo que estemos enfrentando, pasamos por ciertas crisis, ¿verdad? Y vamos a ir un momentito al libro de Hebreos, por favor. Y yo le voy a mencionar a ustedes esas crisis muy rápidamente esta noche. Y después, si el Señor nos da vida, nos permite, pues podremos tratar el tema en algún momento acá en la iglesia. Pero qué importante, hermanos, es en los momentos de crisis recordar lo que hemos aprendido en el Señor, hermanos. Dice Hebreos capítulo 11, les invito a ponerse de pie. Dice, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahora, vea el enorme beneficio que trae la fe a la vida de un cristiano, porque dice, por ella, que es ella, la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Gracias, Señor, por poder venir a tu casa esta noche. Otra vez te pido una bendición por el campamento de niños, que los bendigas a todos, los cuides mucho y que todos regresen con bien acá
que vengan llenos de tu palabra, llenos de ánimo. No solo los niños, también los que están trabajando allá en las diferentes áreas. Con mucho gozo haberte servido esta semana. En Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Dice que cuando una persona ejerce la fe, vamos a ver, usted me corrige. Cuando una persona ejerce la fe, nunca tiene problemas. Es lo que dice aquí. ¿Es así? ¿No? Cuando usted lee todo el capítulo, se da cuenta del montón de problemas en los que estos hombres y mujeres vivieron por las diferentes circunstancias de la vida y tuvieron que enfrentar situaciones muy difíciles, pero la fe los llevó a tomar decisiones correctas en el tiempo de la crisis y que alcanzaron grandes resultados, a pesar de los problemas, a pesar de los problemas, a pesar de la aflicción, a pesar de la persecución, a pesar de las situaciones en las que tuvieron que vivir. Espada. Vamos a ir acá. Versículo 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Oiga, taparon bocas de leones. Esto es una prueba. Tener que estar a la par de un león. Créame que es una prueba. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Bueno, versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes. Además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Aserrados, hay quienes piensan que se refiere a Isaías, al profeta que lo metieron en una tuca hueca y lo aserraron vivo. Eso dice la historia. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, sí. Muchos fueron asesinados así, hermanos. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Bueno, quién sabe qué harán las iglesias que predican que al cristiano puros dieces nada más, ¿verdad? De los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo es que ellos, a pesar de todo lo que vivieron, dice, alcanzaron buen testimonio? No perdieron la línea, se acomodaron, tuvieron sus luchas, sí, en algunos momentos se equivocaron, pero retomaron, siguieron. ¿Qué fue? La fe en el Señor, la fe en sus promesas, hermanos. ¿Cómo se cultiva la fe? Bueno, otra vez, lo han escuchado cientos de veces. ¿Cómo se cultiva la fe? Es por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Entonces el cristiano va a la palabra de Dios, va a una relación con Dios y su fe se va cultivando. Ahora, cuando el cristiano quiere vivir para el Señor, va a enfrentar crisis. Yo le mencioné a los muchachos algunas crisis. Vimos solo 4. Yo quiero mencionarles algunas. La primera, el cristiano enfrenta una crisis cuando lo que Dios le pide no tiene sentido. Cuando la calculadora dice una cosa y Dios dice otra. Cuando el sentido común, si usted quiere verlo así, el cerebro, el razonamiento humano dice una cosa y Dios dice totalmente lo contrario. El cristiano entra en crisis porque dice, esto no tiene pie ni cabeza, esto es una locura, esto no tiene sentido. Y entra en una crisis. Porque sabe que lo que Dios le está pidiendo, pero su cerebro le dice otra cosa. Y el cristiano entra en una crisis enorme. Y hablamos de Abraham ahí. Génesis capítulo 12 al 22, más o menos, encontramos a Abraham viviendo gran parte de su vida
en esta batalla. Hasta que al final Abraham entendió que debía confiarle a Dios todo, aunque no tuviera sentido. Y encontramos a Abraham ofreciendo a su hijo Isaac, su único hijo, el hijo de la promesa, puesto en un altar y dispuesto a sacrificarlo y simple y sencillamente obedeciendo, aunque no tuviera sentido. Vemos a Abraham que había aprendido la lección finalmente, pero al comienzo no fue fácil. Cuando vamos a Génesis 12, dice Jehová, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, usted conoce la historia, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete, con 75 años, hermanos. Wow, yo les digo otra vez, me han escuchado otras veces, 75 años de edad no es el tiempo para hacer un movimiento de estos, eso es lo que dice la lógica en la vida. Y usted tiene que entender que ya Abraham tenía, no era el tiempo aquel donde la gente vivía 800, 900 años, porque si hubiera sido ese tiempo, tendría 75, hubiera estado saliendo del kinder, seguro. Ya era un hombre entrado en años, ya adulto, ya tenía su vida. Él vivía en Ur, en una ciudad importantísima. En su tiempo era una ciudad de mucho comercio, una ciudad de mucha riqueza. Él tenía su negocio, tenía su vida, tenía su familia, tenía su proyecto. Ya estaba tranquilo, ya cuando usted llega a cierta edad, usted no quiere que lo molesten. Y en esos momentos donde ya se supone que ya él había establecido su vida, viene Dios y le dice, no, quiero que se vaya de aquí y no le voy a decir a dónde, se lo voy a decir de camino, usted nada más vaya y yo en algún momento le voy a decir para dónde se va. Se va solo, se va sin familia, se va sin nada, solo usted con los suyos. No se lleve a papá, no se lleve a mamá, no se lleve a primos, y entró en crisis. ¿Y qué hizo? Se llevó a su papá y a Lot. Eso lo vemos en la escritura. ¿Por qué? Porque entró en crisis. Y es cuando, bueno, lo voy a hacer, pero voy a modificar un poco el plan. Está bien, voy a hacer lo que Dios me pide, pero le voy a dar un matiz diferente y entramos en crisis y queremos nosotros, según nosotros, mejorar la cosa para que tenga más lógica y más sentido. Esa es la crisis de cuando lo que Dios nos pide no tiene sentido. Y de camino se equivocó varias veces. Primero se fue con su familia. Luego cuando hubo hambre descendió a Egipto, cosa que no debía hacer, porque Dios le dijo a la tierra que yo te mostraré. Y no vemos a Dios diciéndole que vaya a Egipto. Él decidió ir a Egipto porque la lógica le dijo, de ahí es donde está la comida, vaya. Y en Egipto se metió en problemas. Y luego, cuando ya tenía más de 90 años, más o menos, por ahí, la lógica humana le decía, va a seguir esperando un hijo. No, su esposa no puede, ella es estéril, embaraza a Agar, por consejo de su esposa también, porque ella también entró en crisis. Y de ahí nace Ismael y hasta hoy los problemas que hay en el mundo, en esa parte. No tenía sentido, ¿cómo voy a esperar yo si cada vez me hago más viejo? Cuando Dios nos pide cosas, hermanos, que no tienen sentido, entramos en crisis. Una de las cosas, hermanos, que muchos cristianos se rehúsa, y digo mucho porque así es la cuestión del diezmo. No tiene sentido. ¿Cómo me va a decir usted a mí? Si la matemática dice que 100 es más que 90. Eso no puede ser así, eso es de locos. Nos resistimos. Pero la vida cristiana es una vida de fe, hermanos. Es de confianza en el Señor. Y bueno, Abraham va aprendiendo eso hasta que al final usted puede ver
Abraham haciendo caso a Dios de una forma total. Vimos otra crisis. Cuando ser cristiano es ser minoría. En todo lado vamos a ser minoría, hermanos. Los cristianos vamos a ser minoría en todo lado. En el barrio, en la familia, en el trabajo y en el mundo. Hablando de números, numéricamente, siempre vamos a ser minoría. Y no deberíamos de asustarnos porque Cristo dijo que así iba a ser. ¿A dónde? Él dijo, ancho y espacioso el camino, que es la perdición, y muchos van allí. Y luego habló de la salvación y dijo, y angosto, estrecho es el camino, que ya la vida eterna. ¿Y cuántos son? Pocos. Hablando numéricamente, un poquito. Gedeón era minoría en su casa, hermanos. Su familia era idólatra, su papá tenía un altar de Baal. En su ciudad era minoría, porque cuando Gedeón derribó el altar, llegaron a buscarlo toda la ciudad y le dijeron, sácalo porque lo vamos a matar. En el campo de batalla eran solo 300 contra miles de miles. Hermanos, en la vida cristiana nosotros vamos a ser minoría. Y el ser minoría, hermanos, si no sabemos controlar esa crisis, si no sabemos, nos va a pasar que vamos a comprometer nuestro testimonio solo porque nos sentimos solos, nos sentimos menos, nos sentimos inadecuados y vamos a quebrantar nuestro testimonio para tratar de calzar. Y la crisis nos come cuando somos minoría, numéricamente hablando. Y uno puede ver cómo Dios fue trabajando en la vida de Gedeón hasta que se cumplió lo que Dios quería en su vida. Y luego hablamos de otra crisis. Hablamos de la crisis que pasan los cristianos cuando por hacer lo correcto sufren. Cuando hacer lo correcto, cuando hacer lo que Dios me pide me lleva a sufrir, hermanos, va a pasarnos. Y lo vimos en la vida de José. Un muchacho correcto en su casa y a todo lugar donde llegaba se comportaba correctamente, pero siempre pareciera que lo único que cosechaba era problemas. En su casa fue un buen hijo, fue un buen hijo, fue un buen hermano y lo único que cosechó fue problemas. Y lo venden a una caravana que iba para Egipto, sus hermanos. Cae en la casa Potifar, ahí se comporta rectamente, se comporta cristianamente en todos los aspectos. Y nuevamente la recompensa por hacer lo correcto, ¿qué fue? Cárcel. Pareciera que hacer lo correcto para José lo único que le daba era problemas y problemas y problemas. Muchas veces nosotros en la vida, hermanos, por hacer lo correcto vamos a sufrir. Vamos a sufrir cuando nos preguntan si vimos algo y tendremos que decir la verdad. Nos van a preguntar alguna opinión y cuando la demos vamos a sufrir posiblemente. Burla, desprecio, alejamiento de otros por hacer lo correcto. Y si el cristiano no sabe lidiar con esta crisis, hermanos, va a empezar a dudar de si que hacer lo correcto vale la pena. Vale la pena hacer lo correcto. Vale la pena decir la verdad siempre. Vale la pena comportarme correctamente. Vale la pena. Pero uno puede ver en la vida de José, hermanos, cómo al final sí valió la pena. Pero es una crisis que pasan los cristianos. Y luego tenemos otra crisis. Vimos la crisis de Jonás. Cuando la voluntad de Dios no es lo que yo quería para mí. Y tenemos un plan en la vida establecido.
tenemos una dirección, tenemos un sueño, tenemos una meta, tenemos un anhelo, queremos que tal cosa se cumpla en nosotros y vamos en esa dirección y Dios nos cambia el plan y nos dice, no es por ahí, quiero que vayas por allá. Y el cristiano entra en crisis y Jonás entró en crisis, Jonás quería algo. Él, en su corazón él tenía algo, pero Dios tenía lo diferente. ¿Qué es lo que tenía Jonás en su corazón? Destrucción para Nínive, lo que hoy es Irak, porque habían maltratado mucho al pueblo de Israel. Y era un pueblo muy pagano. Y Jonás no quería. Jonás tenía otra cosa. Y Jonás quería y él se paró a ver qué iba a acontecer y él decía, va a caer fuego del cielo, va a destruir a esta gente, Dios. Y Dios le dijo, Jonás, es que yo tengo otra cosa planeada. Por qué no se goza en lo que yo le planeo? ¿Por qué no se goza en caminar en mis pasos? ¿Por qué no se goza en hacer lo que yo le pido? Jonás quería otra cosa, hermanos. Y a veces tenemos planes, hermanos, hasta planes para los hijos. Yo quiero alentarles a ustedes, hermanos. Usted y yo podemos planear algunas cosas en el sentido de que queremos que nuestros hijos se casen bien, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es un buen plan. Queremos que sean buenas personas, sí. Queremos ciertas cosas en la vida. Y a veces no es lo que Dios quiere. Y a veces queremos que nuestro hijo sea empresario, X carrera, y Dios lo llama al ministerio y no nos gusta. No nos gusta. Y quiero que sepa que cuando a usted no le gusta que Dios llame a su hijo es porque usted ve el ministerio como algo muy bajo. Cuando usted lo vea como algo preciado, será un horror para usted. Pero es algo que usted desprecia. Ve por debajo del hombro. Por eso usted no quiere que su hijo se rebaje. Pero cuando usted ve el ministerio como lo que es la obra de Dios, usted lo verá como una bendición. Y a los jóvenes les decía, los jóvenes tienen planes. Y llega Dios y los llama al ministerio y se enojan. Y huyen de la presencia de Dios. Y huyen. Y yo le decía a los muchachos, se lo voy a decir a ustedes también, lo he dicho varias veces. Hace muchos años, Dios me enseñó a mí una verdad. Y el tiempo se ha encargado de darme la razón en esto. ¿Usted sabe por qué a veces la gente no va a un campamento? Porque tienen miedo que Dios los convenza. Eso es. Porque saben que en el campamento Dios los va a tocar, los va a cambiar y les va a decir que cambie eso. Y no quieren hacerlo porque tienen su plan establecido. Y no quieren que Dios les quite su preciado X, Y, Z. Y en un campamento Dios le informa y le dice, no es por ahí, es por aquí. Y es la crisis de Jonás. Y Jonás no quería caminar por la dirección que Dios, porque Jonás tenía un deseo, tenía una idea, tenía una decisión y no quería cambiarla. Es más, termina hasta molesto con Dios. Porque constantemente se ve a Dios preguntando cosas a Jonás y Jonás nunca contesta. Y el libro termina con una pregunta de Dios hacia Jonás. Y no vemos a Jonás contestando a Dios. No sé qué pasó en la vida de Jonás. Sí, si quisiéramos usar el libro solo para decir creo, entonces que Jonás, su relación con Dios quedó estropeada para siempre por el resto de su existencia, porque nunca vemos a un Jonás sumiso a la dirección de Dios para su vida. Y podríamos hablar de otra crisis, podríamos hablar de la crisis de Sansón. Esa no la tocamos. Cuando ser hijo de Dios no es suficiente. Todo lo tenía. Tenía toda clase de bendiciones. La presencia de Dios en su vida, un don precioso que Dios había entregado, un trabajo que Dios le había dado. Y siempre quería picotear porquería en el mundo. Siempre, siempre, siempre. Jonás es el que es cristiano el domingo, pero el lunes a sábado no sé qué será.
En el día peleaba las batallas del Señor y en las noches fornicaba. Ese es Jonás, perdón, Sansón. Y no era suficiente tener a Dios y las bendiciones de Dios y la fuerza del Señor y el Espíritu Santo, no era suficiente. Él siempre, usted lo ve, siempre le encantaba estar con los filisteos, le fascinaba, amaba a esa gente. No era suficiente el Señor en su vida. Y estas crisis, mis hermanos, van a estar toda la vida en nuestra existencia. Tarde o temprano vamos a enfrentar cuando lo que Dios me pide no tiene sentido, sino hoy, mañana. Y si ya la pasamos, usted dice, ya la pasé. Va a ver que dentro de un tiempo, meses o años, no lo sé, va usted a volver a escuchar a Dios, pedir algo que no tiene sentido y va a entrar en crisis. Siempre vamos a ser minoría. Siempre por hacer lo correcto vamos a cosechar algún enemigo. Siempre Dios nos va a pedir que cambiemos las cosas, que cambiemos nuestros planes. Y tenemos que aprender a ser sumisos, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Verdad que sí, hermanos? Hay que aprender a ser sumisos al Señor. Ahora, déjeme hablarle algo acerca de la crisis. ¿Qué viene a su mente cuando yo hablo o cuando escuchan la palabra crisis? Bueno, la palabra crisis, hermanos, se deriva del griego crino, que significa separar, significa ruptura, significa desfigurar. La crisis nos cambia la forma, hermanos. Significa desfigurar y significa perder la forma o perder el contenido. Cuando estamos en crisis, nos desfiguramos, algo se rompe, perdemos algo, nos separamos de algo. Y el origen de esta palabra es un origen agrario que está vinculado a la cosecha del trigo. El trigo, primeramente, se corta con una hoz. Es como una especie de, usted quiere verlo así, machete curvo. Se corta. Luego lo atan en manojos. Luego lo llevan a una área para trillarlo, o sea, lo golpean y lo golpean para separarlo. Y luego se tira al viento para que se separe más finamente. De esa viene la palabra crisis. De un montón de situaciones que nos quitan de nuestra forma original y nos llevan a diferentes procesos, pero la idea ¿cuál es? Sacar lo mejor. La crisis significa cambio profundo. La crisis significa intensificación brusca, significa agitación, trastorno, inestabilidad, significa modificación inesperada. Eso significa. Y todas estas cosas, cuando uno las estudia, se da cuenta, hermanos, que si el cristiano sabe agarrarse de Cristo, como hablamos ahora al inicio en Hebreos, es pues la fe. ¿Cuál es la definición? La certeza de lo que se espera. Yo sé que eso va a llegar, eso es. Yo sé que así es, dice el cristiano. Y después dice la convicción. No se ve, pero yo sé que así es, dice el cristiano. Y cuando viene ese cambio profundo, cuando viene esa modificación inesperada, cuando viene esa ruptura, cuando viene toda esta situación, el cristiano se agarra al Señor y sin importar cuál es la crisis, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Vamos a ir al Salmo 18, hermanos.
Este Salmo 18 es un salmo de David y está escrito cuando finalmente Dios libró a David de la persecución de Saúl. David, usted sabe, hermanos, por algunos años injustamente fue perseguido. Andaba de cueva en cueva, de monte en monte, de pueblito en pueblito, tratando de sobrevivir, tratando de subsistir. ¿Y cuál fue su único pecado? Que Saúl sabía que el próximo rey iba a ser David, y eso era todo. Siempre se comportó prudentemente. Cuando salía a batalla, salía como un hombre a pelear, y regresaba, y ya la cosa no le empezó a gustar a Saúl. Y comenzó aquel tema que usted conoce, de esa persecución brusca y llena de odio hacia él. Finalmente, esta persecución termina el día que Saúl muere. Y ahora vea la respuesta de David. ¿Cómo responde David a Dios después de esos años de crisis? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Cómo aprendió esto David? Lo aprendió no en la comodidad, hermanos. Yo les he mencionado a ustedes varias veces, hermanos, la comodidad no forja carácter nunca. Lo que forja carácter es la crisis. Y hay un círculo que les mencioné también acerca de la crisis o de la prueba. Tiempos duros, tiempos difíciles forman hombres fuertes. Hombres fuertes producen buenos tiempos. Buenos tiempos producen gente débil. Gente débil produce malos tiempos. Y malos tiempos producen hombres fuertes y ahí va la crisis. Y ese es el círculo de toda la vida. Es David, después de estos años de persecución injusta, después de tener que estar clamando al Señor y buscando al Señor y acudiendo al Señor y agarrándose del Señor en la crisis, te amo, oh Jehová. Comienza de una forma muy importante. No dice te alabo, dice te amo. ¿Entiende? Te amo, oh Jehová. Fortaleza mía. ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles estuviste conmigo, en los momentos difíciles me ayudaste, en los momentos difíciles me cuidaste, en los momentos difíciles me sosteniste. Dios respondió siempre. Y él dijo, Jehová dice, él es mi roca, él es mi castillo, él es mi libertador. Vea el montón de formas en las que él llama a Dios. Eso es un salmo enorme, hermanos. Fortaleza, roca, castillo, libertador, Dios. Y nuevamente vuelve a decir fortaleza, Dios es su escudo, Dios es la fuerza, Dios es su salvación, Dios es su alto refugio. Es una forma preciosa de ver a Dios. ¿Dónde aprendió David esto? En la crisis. Así que mis hermanos, va a llegar a nuestra vida crisis. Va a llegar crisis a nuestra vida. ¿Cómo nos sostenemos?
creyendo en lo que hemos aprendido. Es importante, hermanos, que usted venga a la casa de Dios y sobre todo venga a escuchar la palabra de Dios. Y ahí es donde usted va a escuchar algunas cosas, algunos versículos, algunos principios, para cuando llega la crisis y vamos a poder entonces saber cómo responder. La crisis no podemos evitarla. La crisis nos va a llegar. Siempre vamos a ser minoría, hermanos, ¿entienden? Siempre vamos a ser minoría. No hay forma, no hay lugar, no hay país en el mundo. Siempre la iglesia numéricamente será menor. Siempre van a haber cosas que no tienen sentido que Dios nos pide. Siempre. Y si sabemos responder a la crisis, ¿cómo? Con fe. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Cuál es el principio? ¿Qué debo hacer? ¿Debo actuar como dice la escritura? ¿Debo actuar como Dios dice? ¿Debo actuar como el Señor lo pide? La Biblia me dice cómo. Voy a actuar así, aunque me cueste algo, aunque me lleve aunque me meta en alguna situación que no quisiera, pero como cristiano sé que esta es la forma en que debo actuar. Esa crisis va a llegar. Pero quiero que vuelva nuevamente a Hebreos capítulo 11, por favor. La cosa es esta, hermanos. La cosa es esta. Certeza. Quiero que piensen en estas palabras. Certeza. Convicción. Estoy seguro, estoy convencido de que puedo confiar en lo que Dios me pide. Estoy seguro, estoy convencido. Después la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué espera, hermano, un cristiano al final cuando obedece a Dios? Galardones, bendición, la presencia de Dios en su vida. Y recuerde, porque podría alcanzar un buen testimonio, los antiguos. Fácil no es, nunca va a ser fácil, hermanos. No creo que haya ninguna parte en el mundo donde ser cristiano sea fácil. Vivimos en un mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas. Este es su sistema. Por el tiempo actual se llama el tiempo de los gentiles. Hacen y deshacen y por un tiempo. Y vamos a tener oposición. Cuando vayamos a abrir una iglesia, vamos a tener oposición. Usted ha visto cómo la gente cierra calles, pinta calles, hace lo que le da la gana. Vaya a ver si una iglesia bautista hace algo así, a ver cómo le va. Vamos a tener oposición toda la vida, hermanos. Pero vamos a agarrarnos del Señor en medio de la crisis. En medio de la crisis. Y vamos a hacer como dice aquí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué espero? Yo espero la ayuda de Dios. Espero el consuelo de Dios. Espero la fuerza de Dios. Espero la sabiduría de Dios. Voy a confiar en las promesas de Dios. Voy a confiar en este libro. Voy a comportarme como Dios me pide en este libro. Yo creo que esto es lo que tengo que hacer. Porque por ahí alcanzar un buen testimonio los antiguos. Voy a terminar con esto. ¿Qué dice la Biblia sobre la crisis? Número uno, la Biblia dice que la crisis ayuda a madurar, o sea, ayuda a soportar. La idea es que la crisis forja en el cristiano una especie de caparazón que cuando la vida lo golpea, resiste. La segunda cosa que hace la crisis, según la escritura, es que la crisis lleva al creyente a buscar a Dios. Lo lleva a ir a orar y lo lleva a buscar consejo bíblico, lo lleva a orar y lo lleva a la palabra de Dios.
Y usted sabe que orar y leer la Biblia siempre es bueno. Número 3, ¿qué hace la crisis? Según la Escritura, llevan al cristiano a conocer más a Dios. El cristiano llega a darse cuenta que Dios es suficiente. Que Dios es suficiente. Y número 4, lo que hace la crisis en la vida del cristiano, según la Escritura, el cristiano aprende a valorar su iglesia. Aprende a valorar sus hermanos y aprende a valorar los cultos y aprende a valorar lo que es tener una iglesia cerca. La iglesia es como un refugio, hermanos. El culto de los miércoles es un culto muy importante, aunque mucha gente le ha bajado el piso a través de las décadas. Pero es el culto a mitad de semana donde vengo y vuelvo a agarrar aire para seguir en un mundo impío jueves, viernes, inclusive sábado. Y llegamos a valorar la oración de otros hermanos y la comunión y la familia en Cristo que tenemos. Eso hace la crisis. Así que mis hermanos, el cristiano va a pasar por diferentes crisis. Toda la vida, yo creo que esto va a ser hasta que usted y yo partamos de aquí. ¿Cuál es el secreto? Creerle a Dios, hermanos. Si Abraham desde un inicio le hubiera creído a Dios en todo, no se hubiera metido en problemas. ¿Qué llevó a José a salir victorioso? Que desde un inicio le creyó al Señor. ¿Cuáles fueron los problemas de Jonás? Jonás nunca se convenció de que lo que Dios quería, el plan de Dios era mejor. Y así podríamos seguir y seguir y seguir. Hermanos, fe. La fe en Dios es muy importante. Su palabra. ¿Qué dice Dios? Es la pregunta siempre más importante. ¿Qué dice Dios en su palabra? Y esa será la ruta cuando llegue la crisis. Gracias, Padre, que nos has permitido venir a tu casa. Pedimos tu bendición para este momento, Señor. Yo no sé si hay alguien sin Cristo esta noche, no lo sé, pero podemos hacer la invitación. ¿Quién dice, ore por mí? Necesito a Cristo. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Déjeme ver su mano en alto. Necesito a Jesucristo. Ahora, mis hermanos, la crisis va a llegar. Dios nos va a pedir cosas que no tienen sentido. Vamos a ser minoría. Algunas veces por hacer lo correcto vamos a sufrir rechazo, oprobio, algún tipo de injusticia. Sí, sin importar cuál sea la crisis, hermanos. Preguntémonos siempre, ¿cómo debo comportarme según la Escritura en este tiempo? ¿Qué dice la Escritura? Cómo debo ser en este tiempo? Y confiar, hermanos, con la fe de que la Escritura siempre es cierta, hermanos. Este libro es cierto. Que Dios nos ayude. Vamos a orar si gusta. Gracias, Señor, por traernos a tu casa. Gracias por permitirnos estar acá. Gracias por el tiempo de oración, donde pudimos conversar contigo y pedir, Señor, por las diferentes necesidades, hermanos, situaciones. Pedimos tu bendición nuevamente para el campamento de niños, todo lo que vaya a suceder, que está sucediendo y que va a suceder, que sea bendecido por usted, que todo sea una bendición y que los traigas con bien a todos y nuevamente que los niños y los que están trabajando allá, jóvenes y adultos, vengan llenos, Señor, llenos de haberte servido esta semana. Llévanos con bien a casa, danos descanso. Y si mañana nos permites vivir, que te honremos y que seamos de bendición a alguien. Por todos nuestros hermanos que están enfermos, internados, esperando tratamientos, pasando momentos difíciles, Señor, ayúdales,
fortaléceles. Sabemos que si es tu voluntad, tú puedes sanarles. Te lo pedimos. En Jesús oramos.